Cruzaste el puente, trabajaste muy duro del otro lado, pero llegó el momento de volver del más allá para mostrarnos tu solución en el más acá. La clase de hoy, de regreso a tu línea temporal. Quédate que ya lo vemos. Saludos, ¿cómo estás? Hoy tengo para compartir con vos la cuarta clase de la transformada de Laplace, la famosa antitransformada o transformada inversa. Todo este viaje que nos hemos pegado en dominio de la frecuencia es solo una jugada intermedia. Nuestro problema verdadero fue siempre en dominio del tiempo. Aprendimos a pasar al dominio de la frecuencia compleja y ahora debemos aprender a volver al tiempo real. Este proceso se conoce como antitransformada o transformada inversa. Lo que tenés que hacer es lo mismo que hacías antes, pero al revés. Tan sencillo como eso, o tan complicado. Algunas veces la expresión que tenemos en dominio de la frecuencia es fácil de reconocer y nosotros ya podemos saber a qué función temporal corresponde. Otras veces sucede que la expresión en dominio de la frecuencia resulta un poco rebuscada o maquillada y lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar tácticas algebraicas para descomponer esa función y dejarla expresada en funciones que nosotros podemos reconocer en dominio de la frecuencia para saber a qué transformadas corresponden y por supuesto aplicar el proceso inverso. Cuando hablamos de que la cosa viene un poco maquillada, estamos diciendo que es una expresión que tal vez no vamos a encontrar en una tabla de antitransformadas. Ahí lo que tenemos que hacer es arreglarla, sacarle el maquillaje y volverla reconocible para aplicar L a la menos 1. Espero que disfrutes de la clase y si te parece bien comenzamos con algunos ejemplos. Así como nosotros llamábamos a la transformada de Laplace con la letra L y pasábamos del tiempo real a la frecuencia compleja, nosotros vamos a llamar a la transformada inversa o antitransformada con L a la menos 1. Tal que L a la menos 1 de f de s será f de t. En rigor existe una integral para aplicar la antitransformada o transformada inversa de la misma manera que existe una integral para aplicar la transformada por definición. Pero siéndote sincero, no es lo más funcional. Es más, no recuerdo haberla utilizado alguna vez. Lo que sí he utilizado es las expresiones algebraicas, fui capaz de reconocerlas y decir, bueno, a qué función temporal corresponde esta expresión. Entonces acá viene un poco el truco. Cuantas más transformadas vos seas capaz de conocer, más fácil te va a ser antitransformar. De la misma manera que cuantas más reglas de derivación tenés en tu haber, más fácil te resulta integrar. Bueno, acá lo mismo. Cuanta más información tenés acerca del proceso directo, más fácil te va a resultar el proceso inverso. Vamos con el primer ejemplo. Antitransformar una expresión en dominio de la frecuencia que viene como 1 sobre s a la quinta. ¿A qué será igual esto? Bueno, uno tendría que remitirse a las transformadas que te llevan a una expresión del tipo 1 sobre s a la n, ¿no? Si uno recuerda un poco, esta es una transformada que aparece directa de tabla, pero la buscas y resulta que la transformada de una expresión del tipo t a la n resulta ser n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Bueno, acá fíjate que tengo 1 sobre s a la quinta. Entonces uno podría decir, bueno, si lo trabajas distinto esto podría ser aplicarle L a la menos 1 de n factorial sobre s a la n más 1 tiene que ser igual a t a la n. Pero así como la transformada es un operador lineal, o sea, las constantes pueden salir afuera de lo que es la operación, bueno, en la antitransformada o transformada inversa las constantes también pueden salir afuera. Entonces uno podría decir también que el L a la menos 1 de 1 sobre s a la n más 1
tiene que ser igual a t a la n sobre n factorial. Y si esto lo tratamos de asociar a lo que tenemos, fíjate, n más 1 tendría que ser 5. Quiere decir que n, en nuestro caso, es igual a 4. Y vos tendrías que hacer t a la cuarta sobre 4 factorial. Entonces, esta antitransformada corresponde a t a la cuarta sobre 24. Y de esta manera, aplicando las reglas de la transformada directa, pudimos obtener la transformada inversa. Vamos con otro ejemplo. Vamos a aplicarle la antitransformada a una función 1 sobre s al cuadrado más 7. ¿A qué nos suena esta expresión algebraica? Y si recordamos un poquitito, esto corresponde a la transformada de una función seno. Recordando que la transformada de seno de omega por t es igual a omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Acá tenemos una estructura de tener un 1 en el numerador, entonces uno podría decir, bueno, esto será la transformada del seno de omega por t sobre omega igual a 1 sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces, como nosotros ahora estamos en una expresión de estas características y tenemos que volver a esto, ¿cuánto vale omega en nuestro caso? Raíz cuadrada de 7. Es decir, que esta antitransformada será 1 sobre raíz cuadrada de 7 por el seno de raíz cuadrada de 7 por t. Por supuesto que en este caso, para t mayor o igual que 0, corresponde la expresión. Y de esta manera, tenemos la antitransformada de la expresión algebraica. Notarás que siempre tenemos que remitirnos a estructuras que nos resulten familiares, que correspondan a transformadas de funciones que conocemos. Bueno, de eso se trata. Eso es lo que vas a tener que practicar como para que te sea más fácil antitransformar. Bien, vamos con el primer ejemplo, ahora aplicando algunas propiedades que nosotros conocemos. El primer ejemplo será la antitransformada de 1 sobre s más 2 al cubo. ¿Y de qué tiene pinta todo esto? A ver. Bueno, nosotros podemos recordar algunas propiedades interesantes, como ser la transformada de una función multiplicada por e a la menos a por t. Si esto es así, la transformada de esta función, según las propiedades, será la misma función, pero desplazada en frecuencia. Y otra de las propiedades de interés también es, bueno, la transformada de t a la n, como vimos hace un ratito. Esto será n factorial sobre s a la n más 1. Ahora, ¿qué pasa si nuestra f de t es t a la n? Entonces podríamos hacer una transformada conjunta, haciendo que la transformada de e a la menos a por t a la n sea igual a n factorial sobre la misma expresión pero desplazada en frecuencia. Así es como deberías trabajar combinando estas propiedades. Y fíjate que ahí nos queda algo parecido a lo que tenemos acá, por no decir idéntico, salvando algunas constantes, ¿no? Quiere decir que nuestra función temporal que estamos buscando tiene esta forma. Ya tenemos algo muy valioso, ya tenemos la forma de la función. Entonces, ¿en qué se diferencia esta expresión de esta, por ejemplo? Y en el n factorial que aparece en el numerador cuando acá aparece un 1.
Entonces uno podría decir, bueno, lo que yo necesito es seguramente pensar que la antitransformada o transformada inversa de una función en dominio de la frecuencia de estas características, s más a la n más 1, será la función temporal dividido el factorial de n, o sea, e a la menos a por t a la n dividido el factorial de n. Es lo que voy a necesitar. Si nosotros vemos nuestra función en dominio de la frecuencia, bueno, ¿cómo queda esto? A ver, a sería igual a 2 y n más 1 es igual a 3, por lo tanto n es igual a 2. Quiere decir que será esta expresión reemplazando a n por 2 y a por 2. Justo tenemos la suerte de que el factorial de 2 también es 2, pero bueno, eso es una casualidad. Es el factorial de n siempre lo que va, ¿no? Entonces esto será 1/2 de t cuadrado por e a la menos 2t. Y esta será la expresión temporal antitransformada de la expresión algebraica que hemos considerado en este primer ejemplo. Bien, vamos con nuestro segundo ejemplo. Expresión s sobre s cuadrado más 4s más 5. Da la sensación de que hay que elaborar un poco más acá. Y sí, esa sensación es correcta. Lo que te recomiendo cuando vienen funciones de estas características es al denominador, si no lo podés factorizar en reales, lo que podés hacer es completar cuadrados. Fíjate, esta función, este polinomio que aparece aquí en el denominador, no tiene raíces reales. Son raíces complejas conjugadas, las podés sacar, no hay problema con eso. Pero te queda muy bien esto si vos completás cuadrados. Armás la estructura de las funciones oscilatorias. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjate, si vos laburás un poquitito esto, con un poco de paciencia, ¿no? Obviamente no, nadie dijo que iba a ser fácil. Bueno, tal vez lo dijimos, pero no es tan así. Fíjate esto, vos podés completar cuadrados de tal manera que este sea el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo sin elevar. Te faltaría el segundo al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo al cuadrado? Sería 2 al cuadrado, porque esto es 2 por 2. Entonces te quedaría 4, pero como vos tenés un 5 acá, lo que podés hacer es dejar un 1 solo. Entonces a vos te quedaría un trinomio cuadrado perfecto, de forma que será s más 2 al cuadrado más 1. Entonces de esta forma quedó el denominador de una forma más amigable. ¿Y por qué decimos que quedó de una forma más amigable? Porque hay estructuras o funciones típicas que vos ya conocés que tienen esta forma en el denominador. Por ejemplo, si aplicás la transformada de e a la menos a por t por el seno de omega por t. Acordate que la transformada del seno es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Pero al estar multiplicado por una función exponencial, la frecuencia se desplaza. Entonces te quedará omega sobre s más a al cuadrado más omega al cuadrado. De la misma forma que si llegás a necesitar la transformada de la función coseno amortiguada, esto será, bueno, s más a sobre s más a al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces, teniendo presente esta estructura de transformadas, vos podés encontrarle la vuelta a esto para antitransformarlo. Acá la expresión que te queda en dominio de la frecuencia, suponete que a esto lo llamamos y de s, ¿sí? Entonces esto será y en dominio de la frecuencia, termina quedando como s sobre s más 2 al cuadrado más 1. Si uno se pone a pensar en lo que tiene acá, bueno, uno puede decir, bueno, que a es igual a 2 y que omega es igual a 1. Y eso está bien, pero tengo un problema todavía. En el numerador no me aparece lo que me tiene que aparecer. Y acá es donde yo te decía que a veces viene maquillada y tenés que hacer algunas cositas para sacarle el maquillaje y dejarla de la forma que a vos te importa para poder aplicarle la transformada inversa. Acá es donde por ahí viene ese laburo. Fíjate que lo que se puede hacer acá
recomiendo cuando tenés algo de estas características, una de las posibles salidas es para hacer algo que no altere la igualdad, pero que te deje la forma que a vos te sirve. Por ejemplo, podría ser, una posibilidad es sumar 2 y restar 2. Entonces, vos podés tener dos expresiones distintas ya separadas a partir de acá. Una que englobe el s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 1 y otra que englobe el menos 2 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Y te va a quedar bien, te va a quedar las expresiones que vos estás buscando, o por lo menos vas a estar más cerca de hacer eso. Entonces esto te quedaría y en dominio de la frecuencia será, por ejemplo, s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Esto sería lo mismo que 1 al cuadrado, ¿no? Porque nosotros acá tenemos en el denominador va siempre omega cuadrado. Fíjate, menos 2. Este 2 puede salir afuera, puede quedar acá, pero bueno, sabes que no corresponde al valor de omega, sino que sería una constante que multiplica. S más 2 al cuadrado más 1. Y ahí tenés la estructura perfecta para antitransformar. Hay algo a lo cual fíjate que podés aplicarle la transformada inversa de cajón. Corresponde perfectamente a lo que tenemos acá. Y hay otro que no corresponde exactamente, pero quedaría multiplicado por 2. Esto sería lo mismo que decir que 2 por 1. Y es el 1 que vos tenés acá. Esto sería, por ejemplo, 1 al cuadrado y también estaría bien. Es decir que la antitransformada que nosotros estamos buscando, la transformada inversa de esta expresión será si aplicamos el L a la menos 1 de Y de S para obtener Y de T, ahora sí, esto será entonces, fíjate, el primero cómo queda, igual, ¿no? Te queda E a la menos 2T por el coseno de T. Y el segundo te quedará menos 2e a la menos 2t por el seno de t. Por supuesto que esto es válido para t mayor o igual que 0. Cuando no lo aclaramos, en realidad es así. Y cuando en realidad habrá que aclarar, algunas veces por ahí no es tan así, pero eso lo vamos a ver después. Esta será entonces la estructura de la transformada inversa, de manera tal que si nosotros le aplicamos la transformada a esta expresión, tendríamos que tener como resultado esta expresión algebraica que hemos aquí puesto entre llaves, ¿no? Esa es otra forma de verificar si lo que estamos haciendo es correcto o si fuimos para cualquier lado. Vos cuando aplicás la transformada a esta función te tiene que dar lo que tenías originalmente y esa es una forma de verificarlo también. Vamos con este ejemplo. Si nosotros completamos cuadrados, aquí una posibilidad podría ser, bueno, a ver, este es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo sin elevar y necesitaría el segundo al cuadrado. Esto sería entonces 2 por 3. Si esto es 2 por 3, entonces yo necesitaría un 3 al cuadrado dando vuelta. Pero acá tengo un 8. Entonces lo que tendría que hacer es, por ejemplo, sumar 1 y restar 1 para poder absorber el trinomio cuadrado perfecto. Entonces el denominador me va a quedar como I S más 3 al cuadrado menos 1. Porque acordate que el más 1 lo absorbiste acá para que te quede un 9 y te queda un menos 1 colgado. Ok, eso es lo que nos quedaría en el denominador. Y fíjate que nos queda un poco diferente al ejercicio anterior en donde teníamos una suma acá. Entonces uno resuelve esto o plantea esto y será entonces L a la menos 1 de 1 sobre S más 3 al cuadrado menos 1. Y acá es donde uno tiene que evaluar si conoce esta estructura de transformada o no la conoce. Nosotros, estrictamente hablando, no vimos esta estructura de transformada, pero la podemos deducir. ¿Por qué? Porque se trata de la transformada de las funciones hiperbólicas. Cuando vos tenés una función del tipo hiperbólica, coseno hiperbólico de omega por t, su transformada será S sobre
s al cuadrado menos omega al cuadrado, a diferencia del coseno trigonométrico cuando la transformada era s sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Y con el seno hiperbólico, la misma idea. Seno hiperbólico de omega por t, esto será omega sobre s al cuadrado menos omega al cuadrado. Fíjate que acá responde a algo parecido a esto, pero está desplazado en frecuencia. Entonces uno podría pensar, ok, esto corresponde a una transformada de estas características. E a la menos a por t por el seno hiperbólico de omega por t. Entonces esto corresponderá a algo como omega sobre s más a al cuadrado menos omega al cuadrado. Fíjate que es muy parecido a lo que teníamos antes, solamente que aparece un menos, y eso no es poca cosa. En los sistemas físicos que vamos a ver en futuras clases, representa inestabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de las funciones trigonométricas que son acotadas y atenuadas por una exponencial decreciente son estables, las funciones hiperbólicas suelen ser inestables, ¿sí? Porque son divergentes, no están acotadas. Y el signo menos en el denominador representa esa divergencia. Entonces fíjate que esta expresión algebraica corresponde a la transformada de una función hiperbólica atenuada. Entonces quiere decir que el resultado de la transformada inversa en este caso será directamente e a la menos 3t por el seno hiperbólico de t. Si recordamos, el seno hiperbólico, esto será e a la menos 3t obviamente, el seno hiperbólico puede descomponerse en combinación de funciones exponenciales. Esto será e a la t menos e a la menos t sobre 2. Y gracias a esta exponencial positiva, esta exponencial de exponente positivo, perdón, es que se vuelve todo divergente, pero al estar atenuado por una exponencial decreciente de mayor peso, este resultado sería estable, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no importa, hacemos la antitransformada por ahora y dejamos la expresión armada. La transformada inversa, bajo esta idea, será entonces e a la menos 2t sobre 2 menos e a la menos 4t sobre 2. De esta manera obtuvimos la transformada inversa de la expresión de arriba. Válido para t mayor o igual que 0. Vamos a ver otra alternativa para este mismo ejercicio, la antitransformada de la misma expresión. Otra alternativa es cuando existen raíces reales del polinomio característico del denominador, es, bueno, factorizar el polinomio en factores primos. Y acá, fíjate que si vos factorizás, tenés como raíces reales menos 2 y menos 4. Eso quiere decir que este polinomio en el denominador puede venir expresado como s más 2 por s más 4. Y acá lo que se suele hacer cuando te queda algo de estas características es, bueno, descomponer a esta estructura en combinación de dos funciones, ¿sí? Una será una constante desconocida sobre s más 2 y otra será otra constante desconocida sobre s más 4. De manera tal que si nosotros sacamos denominador común, volvemos a tener s más 2 y s más 4, pero el numerador quedará afectado por el denominador que no le correspondía. Este es el clásico método por fracciones simples, y recordemos que esto tiene que ser igual a 1 sobre s más 2 por s más 4. Después vamos a volver sobre esto bien. Pero fíjate, acá uno puede decir, bueno, mira, asigno algunos valores a s como para resolverlo. Igual en este caso es muy fácil, entonces, o es más fácil que los demás, entonces es directamente un sistema de 2 por 2 donde te queda, fíjate, que los términos lineales
la suma de los términos lineales tiene que ser igual a 0 y la suma de los términos independientes tiene que ser igual a 1, porque vos estás estableciendo una igualdad. Es igual el denominador y también es igual el numerador, ¿no? Si no metimos la pata en ningún lado, te quedará 4a más 2b igual a 1. Si a es igual a menos b, esto podría quedar como 2a igual a 1. Entonces será correcto afirmar que a vale 1/2 y b vale menos 1/2. Entonces acá tenés la idea de que a vale 1/2 y b vale menos 1/2 y ya tenés la estructura de la antitransformada entonces, porque estas expresiones son conocidas para nosotros, entonces ya tenemos la idea de a qué función puede corresponder. ¿A qué función corresponde esto? Y a la transformada de una función exponencial. Recordemos que la transformada de e a la menos a por t es 1 sobre s más a. Entonces fíjate que para el primer caso el valor de a minúscula será 2 y para el segundo caso el valor de a minúscula será igual a 4, pero es la misma estructura de la función. Entonces la transformada inversa dará como resultado 1/2 de e a la menos 2t menos 1/2 de e a la menos 4t. Obviamente expresión válida para t mayor o igual que 0 y si prestas atención nos dio el mismo resultado que antes. Entonces los caminos que se sugieren son, uno es completar cuadrados y buscar respaldo en las funciones trigonométricas o hiperbólicas, dependiendo de si te queda un más o un menos ahí dando vueltas. Y otra es este método de descomposición que después lo vamos a ver con el nombre de fracciones parciales o fracciones simples, ¿sí? Cualquiera de los dos te va a llevar al resultado. Por supuesto que puedes trabajar con el que te sientas con más seguridad y no hay problema con eso. Bien, vamos con el cuarto ejemplo. Aplicar la transformada inversa de una función 5 por s dividido s menos 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa cuando vos completás cuadrados en el denominador y no te queda un término suelto? ¿Sí? No te queda un término suelto que antes te quedaba un más tanto o menos tanto. Bueno, ahora no te queda nada de eso. ¿Cómo laburás ahí? Bueno, una posibilidad, después vamos a ver otra, pero una posibilidad podría ser fijarte lo que tenés en el numerador y tratar de armar la estructura, ¿sí? Podés armar una estructura, por ejemplo, a ver, podés decir, bueno, esto vale como la transformada inversa de, ¿sí? Si yo necesito dejar algo armado en el denominador para volverlo a una función reconocible, esto podría ser visto como, a ver, s menos 2 al cuadrado y en el numerador, primero, independizarme ahí del coeficiente, ¿sí? Que me queda el 5 no me, es decir, no me es relevante para armar la antitransformada o la estructura para antitransformar, entonces lo dejamos ahí a un costado. Pero fíjate, vos tenés un s acá. Podés, ¿sí? Llevarlo a una función que vos conocés para aplicar la antitransformada directa y podrías restarle 2, por ejemplo, ¿no? Si vos le restás 2, entonces acá te quedaría 5 por s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado y de alguna manera podrías simplificar algo. Pasa que eso no es gratis. Así como vos restaste 2, en realidad restaste 10, deberías sumar 10 con el mismo denominador, ¿no? Entonces, fíjate que ya tenés lo necesario para antitransformar. Fíjate cómo sumando y restando vos podés armar la estructura para volverlo una expresión familiar y aplicar la transformada inversa. O sea, no es algo para pasar por alto. Es la verdad que esto te puede ayudar bastante. En este caso, esto se iría con el cuadrado y te queda algo para antitransformar, el 5 sobre s menos 2. Ahí tendríamos que remitirnos otra vez, ¿no? A la transformada. Te dije que esta la íbamos a usar mucho, ¿no? El e a la a por t, en este caso el a es positivo. Entonces te va a quedar 1 sobre s menos a, que es justo lo que tenemos acá, ¿no? En este caso a es igual a 2.
bueno, el coeficiente asociado es algo que aparece afuera de la transformada, o sea, no hay problema con eso, puede participar tranquilamente, pero la cuestión es que la transformada inversa que nosotros estamos buscando, o antitransformada, puede reconocerse directamente de estas expresiones. En la primera vas a tener 5 por e a la 2t. Y en la segunda, bueno, vamos a pensar un poco. A ver, te aparece el s menos 2 al cuadrado. ¿A qué corresponde? Y a la transformada de t por e a la a por t. Y esta es una transformada que aparece en la tabla, o que la podés obtener con los criterios que hemos hablado antes. Esta transformada t por e a la a por t tiene esta forma, pero si vos recordás la transformada de t a la n por e a la a por t, eso puede ser visto como n factorial sobre s menos a la n más 1. Y en este caso n es igual a 1, por eso te queda al cuadrado. Pero sería eso. Entonces, como responde perfectamente a esto, aquí lo que nos queda será más 10, ¿sí? Porque es el coeficiente que acompaña acá arriba, por t por e a la 2t. Obviamente que la expresión es válida para t mayor o igual que 0. Y de esta manera hemos obtenido la transformada inversa cuando completamos cuadrados y no tenemos un término adicional, ya sea sumando o restando. Una forma fácil de darte cuenta, repetimos, si hiciste bien la antitransformada es transformando esta función. Tenés que llegar a esto. Si vos transformás esto y no llegás a esto, y seguramente metiste la pata en algún lado. Eso no es para que te sientas mal, sino para corregir. A todos nos pasó. A todos nos pasó que en algún momento metimos la pata en alguna transformada, algún coeficiente nos hemos olvidado. Son cosas que pasan y que se van puliendo con práctica. Por eso es importante que trates de hacer varios ejercicios como para ir puliendo tu técnica de antitransformada. Bien, vamos con el ejercicio número 5, la antitransformada de esta expresión. Parece complicado, pero en realidad es más largo que complicado. Lo que sugiero es aplicar la transformada inversa a cada una de estas expresiones racionales por separado. De manera que a todo esto lo podemos llamar, ¿sí?, a toda la expresión y1ds y a toda esta expresión y2ds. Y al final lo que vas a tener, obviamente, será el L a la menos 1 de la expresión, lo que hayas logrado con y1ds, menos lo que hayas logrado con y2ds, y esto será, en dominio del tiempo, y1 de t menos y2 de t. Digo separarlo como para que no se nos haga tanto lío, solamente por eso. Vamos a dejar la estructura preparada en la primera parte, en y1 en primer lugar. Entonces, y1 en dominio de la frecuencia, ¿cómo queda? Fíjate cómo queda el denominador. Siempre prestar atención al denominador, es el que nos define el tipo de respuesta en la gran mayoría de los casos. Y tiene la forma, nos falta el término lineal. Tienes término cuadrático, pero nos falta el término lineal. Esto responde a una oscilación, a una función trigonométrica. ¿Y por qué sabemos que es trigonométrica y no es hiperbólica? Por el signo más. A diferencia de este, por ejemplo, que tenés el signo menos, entonces ya sabes que el resultado acá tiene que ser una combinación de hiperbólicas. Un detalle no menor, anotá. Cuando tenés un signo más y te falta el término lineal, la combinación es trigonométrica. Cuando tenés un signo menos y te falta el término lineal, la combinación es hiperbólica. Bien, vamos con la primera entonces, que es 3s menos 8 dividido s al cuadrado más 4. ¿Cómo podemos separar esto para que nos quede en estructura de funciones que nosotros conocemos? Bueno, parece lógico, ¿no? Esto te va a quedar 3 por s sobre s al cuadrado más 4. Este 4 puede ser visto como 2 al cuadrado también, ¿sí?
menos 8, ¿sí? Siendo este 8 que puede ser visto como 4 por 2, ¿no? 4 por 2 dividido s al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos la forma correcta de lograr la antitransformada en cada uno de los casos. Esta es la función coseno de omega t y esta es la función seno de omega t, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el razonamiento con y2? 4s menos 24 dividido s al cuadrado menos 16. A ver, pensemos un poquitito. Esto lo podés separar. En el denominador te puede quedar s al cuadrado menos 4 al cuadrado, como para respetar la estructura. Fíjate, el primero te va a quedar 4 por s. Ya tenés acá la estructura del coseno hiperbólico de omega por t. Y el otro te queda suelto como 24, que también puede ser visto como 6 por 4 dividido s al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y ya estaría, como ya tenés reconocidas las expresiones, solamente queda antitransformar cada una de estas expresiones. Entonces te va a quedar la antitransformada de estas expresiones menos la antitransformada de estas expresiones. Y así sería el resultado. El L a la menos 1 finalmente de Y1 de S menos Y2 de S será Y1 de T menos Y2 de T. Basta de suspenso, vamos a escribirla de una vez. Esto te quedará entonces 3 coseno de 2t menos 4 por el seno de 2t menos 4 por el coseno hiperbólico de 4t menos menos se vuelve más 6 por el seno hiperbólico de 4t. Obviamente que todo esto será válido para t mayor o igual que 0 y de esta manera hemos encontrado la expresión antitransformada de la diferencia de funciones racionales que teníamos arriba, ¿sí? Vamos a verificar. 3, 3, esto es coseno de 2t, perfecto. Esto es seno de 2t en antitransformada con el menos 4, perfecto. Menos, ¿sí? 4, coseno hiperbólico de 4t, menos 6, menos por menos se vuelve más, seno hiperbólico de 4t. La expresión es correcta y si no, lo que puedes hacer, como siempre decimos, te tomas el trabajo de aplicar la transformada aquí para verificar que te dé estas expresiones. Y de esta manera queda resuelto el quinto ejercicio de antitransformada. Bien, vamos con este. Este se parece a alguno que ya hemos resuelto, pero creo que vale la pena tenerlo presente porque es un caso en donde el coeficiente principal del denominador no es 1. Y muchas veces cometemos el error de omitirlo una vez que factorizamos o que completamos cuadrados. Entonces, vale que tengas un ejemplo de cómo maniobrar cuando se te presenta aquí este coeficiente diferente de 1. Lo que tenés que hacer es ser ordenado u ordenada para no olvidarte de que ese 3 sigue ahí, por más que vos completes cuadrados y que factorices. Así que bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, acá lo que sugiero, no estoy diciendo que sea la mejor opción, es una salida posible, es, bueno, sacar al 3 como factor común. Esto obviamente que te va a afectar, estamos trabajando con el denominador, ¿no? Ese cuadrado más 4 tercios de S más
8 tercios. Y acá quiero que pensemos un poco. Si voy a completar cuadrados, tengo que tener presente que este término es el doble producto del primero por el segundo sin elevar. O sea que el primero es ese. Y el segundo, ¿cuánto vale? Y 2 tercios. Entonces necesito un 2 tercios al cuadrado sumado, ¿sí? Que va a ser 4 novenos. Y obviamente lo voy a restar también para armar la estructura y que me quede lo mismo sin alterar la igualdad. De manera tal que el denominador aquí nos va a quedar de esta forma. Fíjate, S más 2 tercios al cuadrado más, bueno, más o menos, dependiendo de lo que te sobreviva. ¿Qué te sobrevivió? Porque este se lo comió el trinomio cuadrado perfecto. Te queda este con este. O sea, 8 tercios menos 4 novenos. Lo que podés hacer es sacar denominador común. Esto sería 24 novenos menos 4 novenos. Esto sería 20 novenos, ¿no? O sea, que en definitiva nuestro denominador nos queda de esta forma. Y gracias a esto nosotros ya sabemos cómo va a ser la antitransformada. ¿Sí? Va a ser una expresión tal que el denominador tiene esta forma. ¿Y cuáles son esas? Función seno amortiguado y función coseno amortiguado. Si no, revisa la tabla y te vas a convencer. O revisa los ejercicios que hemos visto antes. También te tiene que dar por ese lado. ¿Cómo te va a quedar esto? Bueno, si ordenamos un poco, esto ya está ordenado, entonces te va a quedar L a la menos 1 de. No hay que omitir que está el 3 ahí dando vueltas, ¿no? Entonces podés dejar el 1 tercio ahí regulando y te va a quedar 5S menos 2, todo eso dividido S más 2 tercios al cuadrado más, y acá presta atención porque esto es omega al cuadrado, pero ¿cómo lo puedo dejar en forma de omega? Y será la raíz de la expresión al cuadrado. Entonces uno puede decir raíz cuadrada de 20, 20 es 4 por 5, esto sería 2 raíz cuadrada de 5, y abajo te queda un 3, ¿no? Entonces te queda 2 tercios raíz cuadrada de 5 al cuadrado. ¿Es obligatorio dejarlo así? Tal vez no, pero resulta conveniente. Fíjate, ahora tenés todo lo necesario para trabajar en el numerador. ¿Por qué? Porque si vos tenés que descomponer en forma de coseno amortiguado y de seno amortiguado, vos necesitas que arriba te aparezca la estructura S más 2 tercios. Entonces, en función de lo que vos tenés, y fíjate, yo tengo un 5 ahí, ¿y cómo hago? Che, bueno, a ver, lo que puedo hacer es, ¿cómo agrego 2 tercios y le quito 2 tercios y tengo un 5? Y puedo agregarle 10 tercios y quitarle 10 tercios. De esa manera vas a lograr la equivalencia que necesitas. Más 10 tercios menos 10 tercios. De ese modo vas a poder dejar esto de la forma más amigable para antitransformar. Ordenamos un poquitito como para que no se nos quemen los papeles. Y fíjate cómo queda el primero, ¿no? Vamos a tratar de separar un poco todo esto como para que nos quede mejor. Entonces el primero nos va a quedar, bueno, L a la menos 1 de, a ver, 1 tercio, ese 1 tercio aparece ahí, bueno, listo, apareció, ¿qué va a hacer? Te cabió. Esto será 5, el 5 puede salir factor común, S más 2 tercios, todo eso dividido, S más 2 tercios al cuadrado, más 2 tercios raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Ese será el primero, ¿sí? Fíjate que hemos contado este término y este como para que nos dé la suma. Ahora, ¿qué te quedó suelto? Menos 2 menos 10 tercios. Uno podría decir que suelto nos quedó, a ver, 2, ¿cómo lo pasas a fracción con un 3 en el denominador? Como 6 tercios, o sea que te quedaría 16 tercios suelto. Y además tenés un tercio dando vueltas acá, ¿no? O sea, de eso no te tenés que olvidar. Te quedaría 1 tercio por 16 tercios de la expresión del denominador. Esto te queda S más 2 tercios al cuadrado más 2 tercios de
raíz de 5 al cuadrado. Y esto tiene la forma de omega sobre s más a al cuadrado más omega al cuadrado. Necesito que me aparezca un omega acá arriba. ¿Qué hago? Sí, multiplico y divido por lo mismo. No pasa nada. Lo tenés que hacer para que te quede la estructura que estás buscando. Bueno, listo. A laburar. ¿Qué te está faltando respecto de lo que tenés? Fíjate, vos tenés 16 tercios. Vos podés tomar un 2 tercios de este 16 tercios, o sea que no haría falta que lo multipliques de vuelta por eso, ¿no? Entonces digo, bueno, de este 16 tercios yo tomo 2 tercios. ¿Cuánto me queda suelto? Y te queda afuera 8. Pero entonces acá vos tenés 2 tercios, que es lo que estás buscando. Y otra cosa que te está faltando, el raíz cuadrada de 5. Eso sí, como no lo tenés acá, lo vas a tener que inventar, ¿no? O sea, vas a multiplicar por raíz cuadrada de 5 y obviamente que el raíz cuadrada de 5 tiene que pasar dividiendo acá porque si no vas a alterar la igualdad y vas a hacer lío. Ahora sí, tenemos todo lo necesario para antitransformar. Esta antitransformada será igual, entonces, fíjate, esto tiene la forma de la exponencial acompañando al coseno de omega por t. Entonces, y el 5 tercios dando vueltas, ¿no? O sea, esto será 5 tercios por e a la menos 2 tercios de t por el coseno de 2 tercios raíz de 5 por t. Primer término, tomamos aire y seguimos. Fíjate, ¿qué te queda suelto? Esto es estructura de antitransformada. Te queda suelto un 8 tercios y un raíz de 5 en el denominador. Esto podríamos dejarlo, esto no es obligatorio dejarlo así, pero podrías dejarlo un poco más lindo. Multiplicamos y dividimos por raíz de 5 y nos quedará 8 raíz cuadrada de 5 sobre 15 por e a la menos 2 tercios de t por el seno de 2 tercios raíz de 5 por t. Obviamente que la expresión es válida para t mayor o igual que 0 y hemos encontrado la antitransformada buscada. Esto, a ver, podemos decir que esto originalmente es y en dominio de la frecuencia, entonces este será y en dominio del tiempo, como para igualarlo a algo, ¿no? Fíjate que este parece que nos llevó un poquitito más de laburo que el anterior, pero por un tema de acomodar las constantes. Muchas veces el laburo está ahí, ¿no? En desmaquillar la expresión, en multiplicar y dividir, en sumar y restar por lo mismo, y bueno, como para no alterar la igualdad, pero dejarlo de una forma amigable en la que vos puedas reconocer la transformada. Entonces ahí aplicas el proceso inverso. Muy bien, existe un método especial para descomponer estas funciones racionales cuando a golpe de vista no son capaces de ser identificables como una transformada directa, y es el método por fracciones parciales o fracciones simples. Este método ayuda mucho a que vos puedas encontrar la expresión representativa de la transformada y poder aplicar la antitransformada directa. ¿Cómo? Y descomponiendo una función racional, en general siendo el denominador de mayor peso que el numerador, de la forma en la que tenemos una constante, una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria de este tipo de expresiones en donde tenemos una constante y abajo tenemos un polinomio de primer grado y vas a tener tantos de estos términos como valor del exponente tengas aquí en tu expresión algebraica, o sea, dependiendo del orden de la raíz del denominador que vos tengas, ¿no? Lo mismo para cuando no sean factorizables estos polinomios de grado 2 o cuando tengan raíces complejas conjugadas, vas a poder expresar esa segunda parte de esta manera, ¿sí? Una suma en el numerador y en el denominador una suma de un grado mayor, en este caso un grado 2. Podés descomponer entonces la función racional en sumatorias de expresiones algebraicas con grado 1 en el denominador y de expresiones algebraicas con grado 2 en el denominador. De esta forma
va a ser mucho más fácil encontrar la antitransformada en cada uno de los casos. Vamos con un ejemplo, una función racional y de s, 3s más 1 dividido s más 1 por s al cuadrado más 1. Siguiendo esta lógica, bueno, acá aparecen de grado 1, entonces iría uno solo de cada uno de estos términos, ¿no? En este tendríamos a sobre s más 1 más b por s más c sobre s al cuadrado más 1. Y cuando logramos esto, nosotros ya sabemos cómo viene la estructura de la antitransformada. Pasa que tenemos que determinar estas constantes, ¿no? Fíjate, esto va a venir como una forma de función exponencial decreciente. Listo, esto ya la tenemos. Y esto va a venir como forma de oscilación. Fíjate, lo que siempre decimos, ¿no? Un polinomio de grado 2 donde te falta el término lineal, o sea, te falta el término del amortiguamiento, ¿sí? Entonces te queda una oscilación sostenida. Pero bueno, vamos a tratar de determinar estas constantes. ¿Cómo se procede a determinar estas constantes? Lo que se hace es volver a sacar denominador común para que estas constantes nos queden en una operación y poder igualarla al numerador que tenemos del otro lado. En general, ese es el método que suele utilizarse. Algo muy piola que suele hacerse también es, por ejemplo, a toda esta igualdad multiplicarla por s más 1, ¿sí? Que es algo que te deja al término a suelto. Entonces, si vos multiplicas por s más 1 aquí, lo que te quedaría es, bueno, 3s más 1 sobre s al cuadrado más 1. Esto será igual a más b por s más c sobre s al cuadrado más 1. Todo esto por s más 1. Y si ahora a esta relación o a esta igualdad vos le aplicás el límite en ambos lados para s tendiendo a menos 1, todo esto se te anula. Y esto lo podés forzar el valor de s a menos 1 a ver lo que te da. Y podrías obtener el valor de a. Por lo que a será el límite para s tendiendo a menos 1 de esta expresión. 3s más 1 sobre s cuadrado más 1, o sea, para s tendiendo a menos 1, fíjate, abajo te va a quedar 2 y arriba te va a quedar menos 3 más 1, menos 2. Quiere decir que el valor de a es igual a menos 1. Y acá tenés una de las incógnitas resueltas. Eso te va a ayudar ahora, cuando hagamos el planteo, a poder determinar más fácilmente los valores de b y de c. Fíjate, si sacamos denominador común, el valor de a tendría que multiplicarse por s cuadrado más 1 en el numerador. Y la operación b por s más c debería multiplicarse por s más 1. Todo esto necesariamente debería ser igual a 3s más 1. La gran ventaja que tenemos en todo esto es que ya conocemos el valor de a, que es menos 1. Entonces directamente esto será menos s cuadrado menos 1. La cuestión es que vos fíjate que acá te aparece un b por s al cuadrado en toda esta distributiva, pero acá no tenés nada igualado a s cuadrado de este lado. O sea, tendrías más 0s cuadrado. Eso te da la idea de que menos 1 más b, que son los términos asociados al s al cuadrado, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, b necesariamente será igual a 1. Una forma fácil de obtenerlo, ¿no? Y otra cosa que vos podés hacer es asignar valores. Si ya sabes que b vale 1, asignar valores para obtener el valor de c. Por ejemplo, no sé, s igual a 0. Digo que s es igual a 0, entonces acá me queda menos 1 más, bueno, este s igual a 0, te va a quedar c por 1 igual a 1. Entonces te queda menos 1 más c por 1 igual a 1. Menos 1 más c igual a 1. Eso quiere decir que c tiene que ser igual a 2. De esta manera hemos obtenido los valores de a, b y c. Y de s valdrá menos 1 sobre s más 1. Fíjate, b es igual a 1, entonces más s sobre
s cuadrado más 1. Acá conviene dejarlo separado porque son dos cosas diferentes, ¿no? Son la combinación de dos oscilaciones. Más 2 por s cuadrado más 1. Entonces, la antitransformada, aplicando L a la menos 1, la antitransformada o transformada inversa será menos e a la menos t más coseno de t más 2 por el seno de t para t mayor o igual que 0. Esta será la expresión antitransformada que hemos obtenido a partir de la expresión algebraica empleando el método por fracciones simples o fracciones parciales. Bien, ejercicio número 7, la antitransformada de esta expresión, que es similar a las que hemos visto antes, pero ¿en qué se diferencia? En que aparece la exponencial en dominio de la frecuencia, esto que representa un retardo, un desplazamiento en el tiempo. Recordemos que la transformada de una función desplazada en el tiempo nos daba como resultado la transformada de la función original por e a la menos a por s. Mi recomendación en estos casos es que trabajes con todo lo que no tiene que ver con la función exponencial y después le harás el corrimiento pertinente en la antitransformada. Es decir, podemos pensar que y de s es todo esto, el s por e a la menos 2s sobre s cuadrado más 3s más 2. Y vamos a pensar que y1 es solamente s sobre s cuadrado más 3s más 2. Y vamos a trabajar sobre la antitransformada de esta expresión y después le aplicaremos el corrimiento, como para que no nos moleste mientras estamos operando o manipulando algebraicamente esa función exponencial ahí dando vueltas. Es simplemente por eso. Entonces vamos a trabajar en esta idea. Si y1 es todo esto salvo la exponencial, bueno, acá tengamos presente que al denominador nosotros lo podemos factorizar, ¿no? S al cuadrado más 3s más 2. Si vos le sacás las raíces a ese polinomio, esto te dará como resultado s más 1 por s más 2. Y al haberlo factorizado, lo que vas a tener es una descomposición por fracciones simples o parciales de esta manera. Al tratarse de dos constantes a determinar, por ahí es un poco más fácil que los demás, entonces lo que podés hacer es sacar denominador común e igualar los numeradores y de esa manera determinar las constantes. Fíjate, si sacamos denominador común, ¿cómo nos queda el numerador? S igual a por s más 2 más b por s más 1. Acá podemos asignar valores a la variable, a s. Conviene asignarle los valores que anulen a la otra constante. En este caso puede ser s igual a menos 2, te anula esta constante y puedes determinar el valor de b tranquilamente. Entonces te quedaría, si s es igual a menos 2, te queda menos 2 igual a menos 2 más 1 menos 1 menos b. Entonces b será igual a 2. Si s es igual a menos 1, se te anula esta parte. Te quedará menos 1 más 2 igual a 1. Entonces a es igual a menos 1. O a igual a menos 1. Ya tenemos todo como para escribir esto mejor. Entonces y de s, y1 de s, o j ahí, vas a tener menos 1 sobre s más 1 más 2 sobre s más 2. Si nosotros pensamos en aplicar la antitransformada a esta expresión, y1 de t te va a quedar como menos e a la menos t más 2 por e a la menos 2t. Pero esto no es lo que estábamos buscando nosotros. Nosotros tenemos una función que es y de s, o sea, es todo esto multiplicado por la exponencial. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se vuelve al dominio del tiempo con esta información? Es la expresión que has obtenido, pero desplazada en el tiempo. ¿Cuánto? 2 segundos. O 2 unidades de tiempo, las que correspondan, ¿no? Te va a quedar entonces menos e a la menos t menos 2 más 2e a la menos 2 t menos 2. Obviamente que la expresión válida para t mayor o igual que 2, o también lo que suele hacerse es
al resultado multiplicarlo por la función unit step t menos 2. Es como un escalón a partir de t menos 2. Vale un escalón a partir de t igual a 2, perdón. O sea, vale 0 para t menor que 2 y vale lo que vale la función para t mayor o igual que 2. Esa es la forma en la que vos le aplicás el escalón. Y si no, aclarás que es para t mayor o igual que 2 y también va a estar bien. Esa sería la forma en la que tenés que trabajar cuando te aparece la función exponencial ahí dando vueltas. Es un desplazamiento en el tiempo o un retardo. Es una de las posibles formas. Pensás en la función como si esto no existiera y después le aplicás el corrimiento. Bien, vamos con el problema número 8. Una descomposición del tipo triple acá. Fíjate, acá ya viene fácil el hecho de que ya viene factorizado el polinomio en el denominador y eso nos ahorra bastante trabajo. Por el hecho de que ya tenemos una idea de cómo va a venir la descomposición en fracciones parciales, ¿sí? Primer término asociado a la primera raíz o al primer término de los factores primos más segundo término sobre el segundo más el tercer término dividido el tercero. O sea, que lo podés descomponer de esta manera. Vos ya tenés una idea de cómo va a venir la expresión antitransformada, solamente que el trabajo que vamos a hacer ahora es determinar estas constantes A, B y C, que serían como una especie de las constantes ahí de integración, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, yo resuelvo esto y la expresión en función del tiempo, ya tengo una idea de cómo me va a dar. Esto tendría que dar A por E a la 2t más B por E a la menos t más C por E a la menos 3t para t mayor o igual que 0. Y va a estar bien, o sea, no va a estar mal que hagas eso. Pasa que, bueno, no determinaste las constantes. Entonces ahora el laburito que vamos a hacer es para determinar estas constantes. Una de las posibles salidas para esto es sacar denominador común, ¿sí? Por lo que el valor de A va a quedar multiplicando por los dos términos que no le corresponden, el valor de B también va a quedar multiplicando por los dos términos que no le corresponden y el valor de C también. Y eso va a ser igual al numerador que tenés de este lado. O sea, no hay ni más ni menos que eso. Cuando vos sacás denominador común, si los denominadores son iguales, entonces los numeradores tienen que ser iguales. Si estás estableciendo una igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Bueno, 19 por S más 37 tiene que ser igual a A por S más 1 por S más 3 más B por S menos 2 por S más 3 más C por S menos 2 por S más 1. Hay veces que no se puede, hay veces que tenés que morir en el sistema de ecuaciones y es una patada en los huevos. Pero cuando se puede, vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es hacer como un límite, como asignarle valores a la variable que anulen a las otras incógnitas, por ejemplo, ¿no? A ver, si vos le asignás a S el valor de menos 1, bueno, se te vuela todo esto. Se te vuela todo esto porque aparece S-1 acá, entonces esto se te hace 0 y lo único que te sobrevive es este. Y te queda esto, si es un número, y acá te queda en función de B solamente. Entonces sería fácil determinar B con esa información. Entonces en el primer caso vamos a pensar que S vale menos 1. Si S vale menos 1 en general, siempre te conviene evaluar en los términos que anulan el denominador. En este caso estamos tomando este. Bueno, listo. S igual a menos 1. A ver, ¿qué nos quedaría de este lado? Bueno, esto te quedaría 37 menos 19. Eso sería 18 de este lado. Si no metimos la pata, eso es 18. Este voló y te queda B por menos 3, porque es menos 1 menos 2. Y después acá tenés menos 1 más 3, o sea, 2 positivo. Quiere decir que 3 por 2 es 6, por 3, 18. O sea que B es menos 3. Ya tenemos un valor. ¿Qué pasa si pensamos que S puede ser igual a 2? Se te va este y el único que te sobrevive es este. Y bueno, y después lo que te quede de este lado, ¿no? Entonces si S es igual a 2, te va a quedar 19 por 2, 38, más 37, eso sería 75. Y esto tiene que ser igual a 2 más 1, 3, por 2 más 3, 5, o sea 15A. Entonces, como 15 por 5 es 75, A tiene que ser igual a 5. Y ahí hemos resuelto, he determinado el segundo de los valores. ¿Cuál es el que nos falta? Y
hacer que S sea menos 3 para que se te vaya este y este y que te sobreviva el término que le corresponde a C. O sea, si hacemos que S es menos 3, bueno, 19 por menos 3, menos 57, más 37, menos 20. Queda de este lado, perfecto. Y de este, bueno, este se va y te queda este nomás, ¿no? Entonces te queda menos 3, menos 2, menos 5. Menos 3 más 1, 2 positivo, ¿sí? O sea, te quedaría menos 10C. Es decir, que C tiene que ser menos 2, si no hicimos lío aquí. Entonces ya sabemos la forma de la antitransformada, pero ahora hemos logrado determinar las constantes. L a la menos 1, entonces, de la expresión mostrada aquí arriba será, bueno, 5 por e a la 2t menos 3 e a la menos t menos 2 e a la menos 3t. Válido, por supuesto, para t mayor o igual que 0. Hemos logrado obtener de esta manera la transformada inversa de la expresión algebraica con un denominador de grado 3. Bien, otra de las herramientas que nos permiten antitransformar o lograr obtener la función en dominio del tiempo es el teorema de convolución. ¿En qué consiste este teorema? Bueno, en pensar que si la transformada inversa de una función f de s es igual a f de t y la transformada inversa de otra función g de s es igual a g de t, se verifica que la transformada inversa del producto de ambas funciones en dominio de la frecuencia se puede obtener como la integral entre 0 y t de f de tau por g de t menos tau por diferencial de tau. En esto consistiría el teorema de convolución. Siendo f de tau y g de t menos tau dos funciones cualesquiera, vos podés también escribir g de tau por f de t menos tau. Vos con buen criterio podrías elegir cuál es f y cuál es g en la integral que a vos te convenga resolver. La convolución suele expresarse con el asterisco muchas veces y es otra forma de obtener la antitransformada de una función compuesta por dos expresiones algebraicas conocidas. Acá está el punto de quiebre, ¿no? Vos tenés que tener las dos funciones conocidas o tenés que tener una expresión algebraica tal que puedas discriminarla en el producto algebraico de dos funciones en donde conozcas su antitransformada. Si vos lográs hacer eso, vas a poder aplicar el teorema de convolución con muy buenos resultados. Aplicar la transformada inversa de una función s al cuadrado más 5s más 6. Si nosotros factorizamos, esto será, y si prestamos un poco de atención, esto tendría que ser igual a 1 sobre s más 2 por s más 3. De manera tal que vos distribuís y te queda s cuadrado más 5s más 6. Es correcto. ¿Y acá cuál es el tema? Vos tenés la antitransformada de estas dos funciones. Por ejemplo, L a la menos 1 de 1 sobre S más 2 lo tenés. Y L a la menos 1 de 1 sobre S más 3 también las conocés. Estas serán E a la menos 2t y E a la menos 3t. Lo que se te propone aquí es aplicar el teorema de convolución para obtener el resultado. De manera tal que la transformada inversa de este producto algebraico será la integral entre 0 y t de e a la menos 2 tau por e a la menos 3 t menos tau por diferencial de tau. Teniendo presente que e a la menos 3t puede salir afuera
de la integral, porque no depende de la integral, porque la integral es en dominio de tau. Entonces, ¿qué te va a quedar? E a la menos 3t afuera y adentro te va a quedar entre 0 y t, ¿qué cosa? E a la menos 2 tau por e a la 3 tau positivo, o sea, e a la tau diferencial de tau. Si resuelves esto, te quedará e a la menos 3t por e a la tau entre 0 y t. Es decir, que nuestro resultado será e a la menos 3t por e a la t menos 1. Es decir, que nuestra antitransformada, nuestra y en función del tiempo, si a esta expresión la llamamos y de s, nuestra y en función del tiempo, para darle un nombre a la función, es simplemente por eso, será e a la menos 2t menos e a la menos 3t. Para t mayor o igual que 0, es que es válida esta antitransformada, esta función del tiempo. Y hemos logrado obtener la antitransformada aplicando el teorema de convolución. Bien, último ejercicio de la clase de hoy. Antitransformar esta expresión por el teorema de convolución. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta expresión descompuesta en dos expresiones donde vos conozcas su antitransformada. Eso es lo que dice el teorema de convolución. Entonces, fíjate, uno podría decir, bueno, yo tengo que L a la menos 1 de la función 1 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, esto tiene que ser igual a 1/2 del seno de 2t. Y por otro lado, L a la menos 1 de lo que queda, S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado es, bueno, el coseno de 2t. Fíjate que entre las dos vos tenés la expresión puesta aquí, ¿no? Entonces vamos a aplicar el teorema de convolución. Esto será la integral entre 0 y t de las antitransformadas. Primero vas a tener 1/2 del seno de 2 tau por el coseno de 2t menos tau. Todo esto por diferencial de tau. Parece que va por ahí la cosa. Recordemos que aquí tenés una identidad trigonométrica, lo cual vas a poder descomponer, ¿sí? Coseno de 2t por el coseno de 2 tau más seno de 2t por seno de 2 tau, de manera tal que esto se te descompone en dos integrales. Vamos a ordenar un poquitito el pizarrón como para que no se nos haga lío. Y vamos a llamar a esta expresión y de s, por lo tanto acá esto será una y de t. ¿Y cómo te va a quedar este y de t? Bueno, en primer lugar, lo que no corresponde a tau, lo que no está en dominio de tau, porque el diferencial es tau, puede salir afuera de la integral. Entonces, en este caso, coseno de 2t sobre 2. Como para tratar de depurar y que no nos quede tanto quilombo. Ya de por sí es un quilombo, pero bueno, vamos a tratar de dejar menos quilombo, ¿no? Entonces, en la primera te va a quedar la integral entre 0 y t del seno de 2 tau por el coseno de 2 tau por diferencial de tau, y en la segunda, o sea, la segunda parte, te queda fuera el seno de 2t sobre 2, y esto se da por la integral entre 0 y t de ¿qué cosa? Seno de 2 tau por el seno de 2 tau, o sea, seno cuadrado de 2 tau por diferencial tau. Ambos. Acordate que esto es en diferencial dominio de tau. Bueno, esto lo podemos ordenar un poquitito. Y fíjate que el seno de 2 tau por el coseno de 2 tau puede ser visto como seno de 4 tau sobre 2. Por lo tanto, un 4 puede salir afuera. Entonces, en la primera te va a quedar y de t, fíjate, coseno de 2t sobre 4 por la integral entre 0 y t de seno de 4 tau por
diferencial de tau. Y esto es algo ya perfectamente integrable para nosotros. De la misma manera que en la segunda parte, el seno cuadrado de 2 tau puede ser visto como el 1 menos el coseno de 4 tau sobre 2. Entonces, esto será seno de 2t sobre 4 por la integral entre 0 y t de 1 menos el coseno de 4 tau por diferencial de tau. Qué laburito, ¿eh? Pero bueno, así es como sería con el teorema de convolución. Fíjate, esta integral ya la tenemos. La integral del seno de 4 tau es menos coseno de 4 tau dividido 4. Como están los límites de integración de esta manera, con el menos se invierten los límites de integración. Y a vos lo que te queda en esta parte, lo escribimos así como para que sepas que corresponde a la expresión de abajo, te va a quedar que y de t es coseno de 2t sobre 16, porque te salió un 4 de la pulsación, por 1 menos el coseno de 4t. Tenemos la primera integral resuelta. Perfecto. Vamos con la segunda. Esto es 1 menos coseno de 4 tau. O sea, sería t menos el seno de 4 tau sobre 4. Seno de 4t sobre 4, perdón. Entonces te va a quedar esta parte, te va a quedar más t por el seno de 2t sobre 4 menos seno de 2t sobre 16 por el seno de 4t. Si no metimos la pata en ningún lado, así deberían quedar estas relaciones. Fíjate que vos acá podés agrupar, si querés el 16 puede quedar de lado, el 1 sobre 16 o no, tal vez, pero fíjate, podés agrupar coseno de 2t, coseno de 4t, con seno de 2t y seno de 4t. Ambos tienen un signo menos, pero vos podés pensar que corresponden a una suma. Existen algunas identidades trigonométricas de interés que vos podés desarrollar acá y vamos a recordarlas rápidamente. Cuando vos tenés la combinación del producto de dos funciones seno y el producto de dos funciones cosenos de dos ángulos, la combinación es del coseno de suma o diferencia de ángulos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos, voy a escribirlo acá con otro color como para que lo puedas interpretar. Coseno de alfa menos beta puede ser visto como coseno de alfa, coseno de beta, vamos a escribir coseno de alfa más beta mejor, no, menos beta, más seno de alfa, seno de beta. Y es un poco lo que está pasando acá. Fíjate, el menos puede salir afuera. ¿Sí? Puede salir afuera de lo que es la operación. Coseno de 2t, coseno de 4t, más seno de 2t, seno de 4t. Acordate que absorbiste el menos y lo sacaste afuera como factor común. La cuestión es que te va a quedar el coseno de 2t menos 4t, que sería el coseno de 2t porque es una función par. Entonces, esto te da como resultado, con un menos adelante prevaleciendo, menos el coseno de 2t sobre 16. Como acá te sobrevivió el coseno de 2t sobre 16, todo esto se termina cancelando. ¡Pah! Y lo que termina quedando como resultado de la antitransformada es t por el seno de 2t sobre 4. De esta forma hemos obtenido la antitransformada de la expresión aplicando el teorema de convolución. Visto esto, uno se puede preguntar, ¿vale la pena el teorema de convolución? Al final termino teniendo más laburo que haciendo fracciones simples o buscando otra manera de sacarlo adelante, sumando, restando, multiplicando y dividiendo, como para mantener la igualdad, pero dejarlo de una forma amigable. Bueno, la respuesta es depende de lo que vos cargues acá. No siempre es lo más útil aplicar el teorema de convolución, así como no siempre lo más útil es aplicar el método de fracciones simples. Depende de la función, es que te conviene un camino o te conviene el otro. No es que existe un método que sea mejor. Algunas veces, con algunas funciones, es mucho más útil aplicar el teorema de convolución. Otras veces, por ahí, es mejor usar el método por fracciones simples. Otra forma de ver esto, si no querés aplicar el teorema de convolución. Propiedades de transformadas de Laplace. Vamos a recordar. Recordá, transformada de p a la n por f de t, esto era igual a menos 1 a la n por la derivada de orden n de f a la s, f de s sobre s, en este caso a la n. Si pensamos en este caso que n es igual a 1 y que f de t es, por ejemplo, el seno de omega t, vamos a tener aquí la transformada de t por el seno de omega t. Esto será, bueno, menos 1 por
por la derivada respecto de S, ¿de qué? Y de omega sobre S al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces fíjate que ya para aplicar esto acá tenés que tener así la transformada, si no, no vas a agarrar una. Bien, tenés que hacer esta derivada. ¿Cómo te queda esta derivada? Te queda el denominador, está a la menos 1, entonces el denominador pasa a estar a la menos 2, por la derivada de la expresión que tenés acá adentro. Entonces, esta transformada te quedará, bueno, el menos 1 por el menos 1 de toda esta relación sobre S cuadrado más omega cuadrado al cuadrado por omega, que está acá arriba, por la derivada de lo que tenés acá adentro, que será 2S. Fíjate que es muy parecido a lo que tenés acá. ¿Cuál es la diferencia? Que no te aparece multiplicado ni por 2 ni por omega. Eso quiere decir que la función que vos estás buscando, la antitransformada de S sobre S cuadrado más omega al cuadrado, acordate que esto se va, esto te queda 1 positivo, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre 2 omega por T por el seno de omega t. ¿Y cuánto vale omega para nosotros? 2. Entonces, esta antitransformada será 1/4 de t por el seno de 2t. Fíjate que coincide con lo que nos había dado todo ese quilombo de la convolución que hicimos. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Vos podés entrarle por donde vos quieras. Podés aplicar propiedades de convolución, podés aplicar propiedades transformadas y llevarlo al revés, como para ir llevando la función a lo que vos conocés. La cuestión es que para aplicar esto y para aplicar el teorema de convolución necesitas conocer la estructura de la función transformada. Y volvemos a lo que dijimos antes. Cuantas más transformadas conozcas, más fácil te va a resultar antitransformar. Por ese motivo es que conociendo esta transformada nosotros encontramos la estructura rápidamente y sabemos que esto tiene que responder algo parecido a esto. De vuelta, cuantas más transformadas conozcas, más fácil te va a resultar antitransformar. Bien, aquí hemos completado la cuarta clase de transformada de Laplace. Verás que la transformada inversa no siempre termina resultando tan fácil como la transformada directa. Y bueno, un poco es como conducir, ¿no? Manejar en reversa en general suele costar un poquitito más que manejando o conduciendo mirando hacia adelante. Un poco la idea es esa. De la misma manera que también integrar resultaba más difícil que derivar en su momento, bueno, acá también hacer la transformada inversa en general suele llevar más trabajo, hay más cosas que tenemos que saber, pero sobre todo tenemos que saber bien cómo transformar a la expresión algebraica, necesitas conocerla para ya saber cómo volver. Si vos no tenés idea de la forma que debe tener la expresión algebraica en dominio de la frecuencia, para llevarla al dominio temporal no vas a poder antitransformar. Por eso es muy importante que primero ejercites mucho cómo transformar, cómo pasar del dominio temporal al dominio de la frecuencia para que después te sea mucho más fácil volver. Es un poco la idea de lo que hemos perseguido en esta clase. Por eso nos hemos tomado el atrevimiento de hacer más ejemplos como para que puedas apreciar las diversas formas que tenés de volver. Y fíjate que muchas veces conviene un camino y otras veces conviene otro. Está bueno que puedas conocerlos todos para que puedas aplicar con buen criterio el que mejor te resulta. Esta fue la clase número 4 de Transformada de Laplace, esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.